Es hermoso estar de vuelta en California tras 6 meses de viajes. Y es hermoso estar de vuelta en la iglesia de Menton, donde tantos fines de semana hemos pasado en los últimos 20 años. Gracias por invitarnos una vez más. Por cierto, acabo de darme cuenta de que vuestro reloj marca las 8:05. A los oradores nos encantan los relojes que no funcionan. Prometo no tomar indebida ventaja de ello. Id por favor conmigo al capítulo 12 de Lucas. Veremos el versículo 39, Lucas 12, 39 y 40. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Ahora, ¿cómo podría esto referirse a adventistas del séptimo día? Que seamos sorprendidos con todo lo que sabemos acerca de leyes dominicales, con todo lo que sabemos sobre el cierre del tiempo de gracia y las 7 plagas. ¿Seremos sorprendidos cuando Jesús venga? Pero quizás la experiencia del ladrón en la noche descrita por Jesús no se refiere en absoluto a su segunda venida. Hay 2 venidas de Jesús. Vino ya por primera vez y va a venir la segunda. Y hay 2 venidas del Espíritu Santo, ¿verdad? Vino sobre los apóstoles y vendrá de nuevo con gran poder. ¿Podría ser eso lo que nos encontrase desprevenidos, como un ladrón en la noche? Yo creo firmemente que la preparación para el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros para recibir el sello de Dios y la lluvia tardía ha de ser nuestra mayor prioridad, pues sin ese sello no estaremos listos para la segunda venida de Cristo. Podría ser eso lo que nos encontrase desprevenidos. Por tanto, ¿cómo podríamos evitar que la crisis que se avecina sobre este mundo nos sorprendiese como ladrón en la noche? Quiero compartir con vosotros un par de citas que pueden resultaros muy sorprendentes si nunca las escuchasteis antes. El deseado de todas las gentes, página 634. Si la Iglesia de Cristo hubiera llevado a cabo la obra señalada, el Señor Jesús habría venido a la tierra en poder y gran gloria. Ahora, el deseado de todas las gentes fue escrito antes del año 1900, y ella nos dice aquí que si nosotros, nuestros antepasados en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hubiéramos realizado nuestra tarea, Jesús habría venido antes del año 1900. Veamos ahora en el Evangelismo, página 696, la otra cara de la moneda. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Así que, ¿por qué estamos aún aquí en este sábado en la iglesia de Menton? Leo aquí que es por incredulidad, mundanalidad, falta de consagración y contiendas por lo que aún estamos aquí. Si pudiese remediarse esto, no estaríamos aquí por más tiempo. En cualquier caso, ¿cuál es la razón de la existencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Leámoslo en el capítulo 7 de Apocalipsis. Aquí se encuentra la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y por si existe alguna duda de en qué parte de la Biblia estamos viviendo ahora, es Apocalipsis 7:1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Nosotros estamos en una iglesia muy cómoda, en un ambiente muy razonable, porque esos ángeles están deteniendo los vientos justo ahora. Cuando dejen de detener los vientos, es posible que no obtengáis nada cuando vayáis con vuestra tarjeta al cajero. Vamos a tiempos muy diferentes. Continuemos con el versículo 2.
Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Eso es lo que está deteniendo las cosas. Solo cuando el pueblo de Dios esté sellable en sus mentes, en sus frentes, será posible para Jesús retornar. Sin embargo, lo creáis o no, esta es hoy en día una de las verdades más confrontadas en la Iglesia Adventista del séptimo día. Voy a leeros una cita muy breve. Se trata de un ataque muy articulado a la misión de la Iglesia Adventista del séptimo día. Andamos sin rumbo creyendo que tenemos alguna influencia sobre el tiempo determinado para el regreso de Cristo, creyendo que hemos retrasado su regreso o que podemos apresurarlo. Pasamos de creer que su venida estaba tan cercana que seríamos la última generación a creer que podemos convertirnos por nuestros propios esfuerzos en la última generación. Nos hemos concienciado para ser un pueblo de una calidad especial, un pueblo diferente, como nunca antes ha visto el mundo, preparado para el regreso de Cristo. Pero Ellen White no pronostica una supuesta naturaleza espiritual más elevada en el pueblo de Dios y no hay referencia de que la condición moral humana determine la segunda venida de Cristo. Creer que nos convirtamos en la generación final por nuestra propia actuación espiritual pone el foco en nosotros mismos. Inevitablemente, tal foco nos conduce al moralismo y al perfeccionismo como fines por sí mismos, así como sustitutos de la fe y de la humilde proclamación de la gracia de Cristo. Yo he encontrado 9 problemas en esta cita. 9. El primero es que habla de un tiempo determinado para el retorno de Cristo. Bien, vimos que Él realmente quiso venir hace más de 100 años. Así que el primer problema es un tiempo fijo para el retorno de Cristo. El segundo es lo que dice de los que creemos que de alguna manera hemos retrasado su retorno. ¿Acaso no dice exactamente eso el deseado de todas las gentes, página 634, que hemos retrasado su retorno? El tercero es que dice que podemos convertirnos por nuestros propios esfuerzos en la última generación. Nuestros propios esfuerzos, ¿quién ni siquiera soñaría decir algo como eso? Sabemos lo débiles que son nuestros esfuerzos. El cuarto es lo que dice de un pueblo diferente, de una calidad especial. ¿Acaso no es exactamente eso, una calidad especial, lo que sucederá tras el cierre del tiempo de gracia, sin un mediador? El quinto se refiere a una supuesta naturaleza espiritual más elevada. Bien, podríamos parar ahora mismo y encontraríamos unas 100 citas acerca de lo que será en nuestras vidas esta naturaleza espiritual más elevada. El sexto se refiere a nuestra propia actuación espiritual. Parece sonar a un espectáculo, ¿verdad? Actuando en escena. El séptimo es sobre el foco en nosotros mismos. ¿No suena eso a justicia propia y fariseísmo, a mirarse a sí mismo por lo bueno que uno es? En otras palabras, todos estos puntos parecen incidir en que esta experiencia no parezca atractiva. El octavo es acerca del moralismo y perfeccionismo. Resulta tan fácil tachar la perfección de carácter de perfeccionismo y cerrar así la discusión. Y el noveno es que estos son sustitutos de la fe, como si creer en la victoria de Dios sobre el pecado fuera lo opuesto a la fe, cuando en realidad es la esencia de ella. Durante 4 años ha habido un decidido ataque sobre la misión de la Iglesia Adventista del séptimo día. Enunciaré brevemente cuál creo yo que es esa misión: preparar un pueblo para recibir el sello de Dios y la lluvia tardía. Si se hace ese trabajo, nos vamos a casa. Si continuamos igual y bautizamos otros 10 millones, seguimos aquí. Preparar un pueblo para recibir el sello de Dios y la lluvia tardía. Dar al mundo ese mensaje final del que habla Apocalipsis. Y, por la gracia de Dios y el poder de Cristo, vencer el pecado, que dejemos de caer en él continuamente. Y, de hecho, vivir sin ningún pecado durante las 7 últimas plagas que vienen sobre este mundo. Finalmente, vindicar la promesa hecha por Dios de que habrá un pueblo que de veras guardará los mandamientos de Dios
No el 90% del tiempo, sino el 100%. En todo ello creo que consiste la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, si finalmente rechazamos, como de todo punto deberíamos, este intento inspirado por Satanás de desacreditar la misión y mensaje dados por Dios a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, si optamos por creer que Dios no erró cuando hizo promesas a su pueblo elegido, que van más allá de lo que jamás pueda alcanzar el más alto pensamiento humano, entonces la única pregunta que queda es ¿cómo? ¿Cómo podemos tener esta experiencia? ¿Cómo podemos ser parte de un sueño tal? Y la respuesta la encontramos en una tormenta en el mar de Galilea. Id por favor al capítulo 8 de Lucas. Lucas capítulo 8 y veremos el versículo 24. ¿Conocéis la historia? Los discípulos piensan que todo está perdido. ¿Y dónde está Jesús? Ayudándoles, ignorándoles, dormido. El versículo 24 dice, y vinieron a él y le despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Y hoy en día, la cuestión para nosotros es, ¿dónde está nuestra fe? ¿Estaremos el resto de nuestros días disculpándonos píamente por fracasar en vivir a la altura de las promesas y dones de Dios? ¿Continuaremos rehusando creer que todos y cada uno de sus mandatos son capacitaciones? La respuesta a la pregunta ¿cómo? Siempre ha sido y siempre será fe. La fe preservó a Jesús del pecado. La fe de Jesús produce el carácter de Jesús. En el Deseado de todas las gentes, página 389, dice, como el Hijo de Dios vivía por la fe en el Padre, hemos de vivir nosotros por la fe en Cristo. Tan plenamente estaba Jesús entregado a la voluntad de Dios que solo el Padre aparecía en su vida. Solo el Padre apareciendo en nosotros, el Espíritu de Cristo apareciendo en nosotros. Veis que Dios no nos está pidiendo tener la fe de Abraham o la fe de Moisés, sino la fe de Jesús. Será necesaria la fe de Jesús para resistir los ataques de Satanás de los últimos momentos. ¿Dónde está vuestra fe? Es la pregunta que Jesús está planteando a la última generación. De entre un gran grupo que hablan y cantan acerca de la pronta venida de Jesús, habrá un grupo más pequeño que habrá comprendido qué significa vivir por fe y no por vista, y que todas las promesas que Él hizo son ciertas. Entonces, ¿qué es la fe de Jesús? Es sencillo, es la certeza de corazón de que todo lo que Dios dice es verdad. Independientemente de que algo parezca ridículo o imposible, si Dios lo dice, es verdad, y lo consideraremos su palabra. La fe bíblica sabe que en Dios se puede confiar. La fe es la plenitud de la persona diciendo sí a Dios, sin poner objeciones a sus sugerencias en la vida cotidiana. Diciendo sí, viviremos de ese modo. La fe es lo opuesto al pecado. La fe es poder y vigor y vivir como lo hizo Jesús. Id por favor a otro texto. Primera de Juan 5:4. Dice así. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es fe, no conocimiento ni esfuerzo. La fe vence sobre Satanás, porque tenemos esa conexión con Dios. Cristo demostró que cuando la fe se conecta con el poder divino, hombres y mujeres pueden vivir sin pecar, sin rebelión en sus corazones.
O bien el pecado será destruido completamente, o bien nos destruirá. Son las dos únicas opciones. Solo cuando su pueblo muestre fe en este poder de Dios, podrá llevar el Evangelio al mundo con poder. Ellos serán la demostración de que la fe es el elemento diferenciador entre cristianismo nominal y cristianismo genuino. Escuchad detenidamente estas palabras contenidas en una cita del Review and Herald del 10 de marzo de 1904. El que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él puede guardarlo del pecado, no tiene la fe que le dará entrada en el reino de Dios. Ved que se trata de fe. ¿Creemos o decimos, no, es imposible, estamos tan llenos de corrupción, nacimos de ese modo, nada podemos hacer? ¿Tenemos suficiente fe en Cristo para creer que Él puede guardarnos de pecar? Dios está esperando por hombres y mujeres de fe. Enoc y Elías eran hombres de fe, ¿verdad? Y sus vidas testificaron que nadie será trasladado al cielo a menos que se haya convertido en un vencedor. Sobre Enoc dice Patriarcas y Profetas, páginas 88 y 89. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben, no pueden o deberían, que deben alcanzar todos los que serán redimidos de entre los de la tierra en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Así que si queremos saber cómo estar al otro lado del corte y ver venir a Jesús, estudiemos a Enoc. Testimonios volumen 2, página 122. Como consecuencia de su fiel obediencia a Dios, fue trasladado. Del mismo modo, los fieles que permanezcan vivos serán trasladados. ¿Como consecuencia de qué? De su fiel obediencia a Dios. Una generación, alguna generación, se convertirá en esa generación. Las promesas de Dios no fallarán. Alguna generación se convertirá en esa generación. No solo dirán sí a todo lo que Dios diga, sino que además mostrarán que decir sí transforma sus vidas completamente, de modo que reflejen únicamente a Jesucristo. Nunca más habrá ni un rebelde entre ellos. Son hombres y mujeres de fe. Así que ese es realmente el punto principal que quiero compartir con vosotros ahora. A muchos les aterra la enseñanza de que vayamos a desarrollar caracteres perfectos en el poder de Cristo. Esto no es nada nuevo. John Wesley se enfrentó al mismo problema. Él fue un gran defensor del poder del Evangelio para vivir superando la tentación y el pecado. Él encontró muchísima oposición en sus tiempos. Uno de los más feroces oponentes a esta enseñanza fue un hombre llamado el conde de Zinzendorf, y comentando sobre él escribió lo siguiente: difícilmente se encuentra en las Sagradas Escrituras una expresión que haya causado más ofensa que esta. La palabra perfecto es lo que muchos no pueden soportar. Su solo sonido es una abominación para ellos, y quien predica que la perfección es posible en esta vida corre gran peligro de ser considerado como peor que un pagano o un publicano. Ahora, hablando aún del conde de Zinzendorf, Wesley sigue diciendo: no, dice el gran hombre, refiriéndose a Zinzendorf, este es el error de los errores, lo detesto con todo mi corazón, persigo por todo el globo con fuego y espada esta idea de que puedes vencer al pecado. Respondiendo, Wesley dijo: ¿por qué tan vehemente? ¿Por qué son tan entusiastas los que se oponen a la salvación del pecado? En el nombre de Dios, ¿por qué es usted tan hincha del pecado? ¿Qué ha hecho éste jamás por usted? ¿Qué bien puede hacerle en este mundo o en el venidero? ¿Y por qué es usted tan agresivo con aquellos que tienen esperanza en ser liberados de él? Así que esto no es nada nuevo. Se trata simplemente de nuevo del espíritu de los tiempos, que nos invita a pensar que eso no puede suceder porque nos miramos a nosotros mismos y decimos: no, no es posible. Fe. Esta última generación reflejará el carácter de Cristo, no para glorificación humana y ni siquiera para nuestra salvación, sino para la glorificación de Dios y Jesucristo. Ved que cuando la pregunta más importante no es ¿tengo seguridad de mi salvación?, entonces podemos estar aproximándonos a cuál es la verdadera fe. Porque estamos queriendo testificar por Dios. No estamos queriendo decir: mírame, voy a lograrlo, voy a sobrevivir a esto.
Solo estamos interesados en el buen nombre de Dios. Así que la única pregunta hoy es, ¿glorifica mi vida a Cristo? ¿Cuento y vivo la verdad acerca de su carácter? ¿Son sus peticiones y sus mandatos un gozo y una delicia, o estamos quejándonos y refunfuñando sobre lo duros que son? Antes de cerrar, hemos de echar un vistazo al capítulo 7 de Romanos. Si hay algún capítulo de la Biblia que ha mantenido a los cristianos en un estado de mediocridad, ese es Romanos 7. Pues ha sido muy grandemente malentendido. El protagonista de Romanos 7 no es un hipócrita, ama la ley de Dios, es sincero, pero no está genuinamente convertido. Romanos 7 describe al clásico legalista. Desea realmente la victoria, quiere algo mejor. Persigue la victoria con todos sus esfuerzos humanos, pero fracasa constantemente. Leamos un versículo o dos de Romanos 7. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Fijaos en los versículos 18 y 19. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Lo ves? Así será hasta que Jesús venga. Bien, eso es lo que la mayoría de cristianos dicen y creen. Comparemos. Dejad marcado Romanos 7. Volveremos ahí. Id a Gálatas 2. Leamos primero, antes de ir a Gálatas 2, Romanos 7, 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora sí, id al capítulo 2 de Gálatas. Retened los otros textos, pues volveremos a ellos. Y el famoso texto que es tan importante para nuestras vidas cotidianas es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo. ¿Dónde? En mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del, no fe en, sino fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que veis que tenéis una elección. Puedes tener pecado morando en ti o puedes tener a Cristo morando en ti. Son dos experiencias totalmente diferentes. No pueden tener lugar ambas al mismo tiempo. El legalista sufre con conflicto y frustración. He de esforzarme. Algunos abandonan completamente y simplemente eligen los placeres de este mundo porque la batalla es demasiado dura. Y otros mantienen una falsa esperanza de que algún día en el futuro quizás sucederá, aunque es seguro que no sucede ahora. Ahora bien, el hombre de Romanos 7 hace la pregunta correcta cuando dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En verdad planteó una buena pregunta y la respuesta fue inmediata, ¿verdad? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. El hombre de Romanos 7, fijaos detenidamente al leer el pasaje completo, se declara a sí mismo carnal y vendido al pecado. Y Pablo indica que la mente carnal es enemistad hacia Dios, odio hacia Dios. Pero en Romanos 8 hay una experiencia transformada, porque Cristo se ha convertido en el centro de la vida de este hombre. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay dos opciones, la ley del pecado y muerte o la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Son las dos únicas opciones. La primera se corresponde con la mente carnal, la segunda con la mente espiritual. En ninguna parte de las Escrituras están más claramente mostrados la diferencia y el contraste entre una vida de esfuerzo y la vida de victoria como en Romanos 7 y Romanos 8. Y por ello Romanos 8 puede concluir en el versículo 38 con esta hermosa cita. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada,
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? En estos días hay muchos llamados a la unidad. Necesitamos unirnos, necesitamos juntarnos. Quisiera que fuerais a la oración de Jesucristo en Juan capítulo 17. A menudo pensamos en la oración del Señor, pero esta es la auténtica oración del Señor por sus discípulos y por nosotros. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El versículo 19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hermanos y hermanas, no habrá unidad hasta que el pueblo de Dios sea santificado. ¿Cómo podría haberla? Todo otro llamado es un llamado para una unidad falsificada, mediante consensos, haciendo concesiones, mediante mayorías. Eso no es unidad. Escuchad esta cita de Vida Santificada, página 85. La unidad es el resultado seguro de la perfección cristiana. Lo leeré de nuevo por si no se ha entendido. La unidad es el resultado seguro de la perfección cristiana. No es un objetivo, sino una consecuencia de otra cosa que tiene lugar. Fundamentos de la educación cristiana, página 432. No hay santificación al margen de la verdad. Por tanto, vamos a ser santificados, vamos a tener unidad, tendremos la verdad, pero no solo en palabras. Ha de ser en lo más profundo de nuestro ser, cambiándonos desde el interior y haciéndonos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y nuestro último texto esta mañana está en Efesios 4. Efesios 4, versículos del 13 al 15, dice lo siguiente. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Todo eso lo tenemos hoy en día alrededor nuestro e incluso en nuestro interior. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. No existe otro modo de apresurar la venida de Cristo. Y creedme, hermanos y hermanas, necesitamos poner fin al retraso. El mensaje del santuario está concebido para conducir a justificación y santificación, borrado de los pecados, y la unión en Cristo Jesús de hombres y mujeres que creen cada promesa hecha por Dios, por imposible que pueda sonar. Y lo único que añadiré a eso es, aún así, ven Señor Jesús. Para cerrar, escucharemos el famoso himno, La fe es la victoria. Por favor, poneos en pie conmigo para ir al número 608 y cantar La fe es la victoria.
Amen. Padre nuestro que estás en los cielos, hemos leído de cosas que parecen imposibles, no parecen reales, ni factibles. Pero en este momento voy a poner mi fe en esas promesas. Te pido, Señor, que realices lo imposible en mi vida y en la vida de cada persona que está hoy en esta iglesia. Te pido que confiemos y creamos independientemente de lo que parezcan indicar las evidencias a nuestro alrededor y de lo que nos diga la gente, y que tengamos el coraje y la fortaleza para avanzar y simplemente decir, la fe es la victoria. Gracias, Señor, por tus promesas. Confiaremos en ti, esperaremos tu cumplimiento de esas promesas. Queremos ser esa generación que marche derecho a tu reino, sin tener que caminar por las aguas de la muerte. Y es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén.